Listo. Bien, voy a enchufar esto porque por ahí un rato toque. Bueno, ¿cómo empezó todo? Como decía Roberto, ya hace muchos años que trabajo este tema y la verdad que, bueno, en mi tesis de grado yo trabajé sobre análisis de contenido de noticias policiales y encontraba cierta recurrencia en la literatura en relación a cómo eran estas noticias, ¿no? Algo que ya hoy sabemos porque es parte común de la literatura, ¿no? Que las noticias policiales son sensacionalistas, que tienden a exagerar en sus coberturas, que hay ciertos lineamientos o focos puestos en las víctimas, en ciertas víctimas, ¿no? Y ciertos victimarios, ¿no? Hay encuadres, si lo pensamos de la teoría del framing, que son más dominantes, ¿no? O pensarlo también como sentidos privilegiados, ¿no? En términos de Hall, y todo eso va construyendo ciertos estereotipos, o volviendo a Hall, estereotipos que forman parte del sentido común, ¿no? Ese sentido común que es lo que no cuestionamos, lo que nos parece parte del orden establecido, y así funcionan las cosas. Y en esa misma literatura yo encontraba que había un análisis de contenido que infería que las noticias policiales causaban temor. Y a partir de cuestionar un poco esa literatura, ¿no? Que hablaba de audiencias, de reacciones, de comportamientos de las audiencias, sin hacer un estudio de recepción, es que comencé a pensar en mis estudios de posgrado, en esta instancia de indagar en la recepción de las noticias de delito y de inseguridad. Bueno, desde ya que fue un terreno escabroso, la mayoría de los consejeros, tutores, no me aconsejaban meterme con recepción porque era difícil, porque uno nunca sabe cuánto inciden los medios y cuánto otras cuestiones. Bueno, yo seguí un poco tosudamente con el tema y bueno, siempre en términos metodológicos con ciertos recaudos, ¿no? Decir, bueno, lo que yo estoy mirando es esto. Yo quería hacer grupos focales, en ese momento para mi tesis doctoral no tenía financiamiento, así que opté por entrevistas, pero sumé una técnica doc que era pasarles ciertas noticias a mis entrevistados. Esas noticias eran noticias que estaban vigentes en la agenda mediática, yo había hecho un relevamiento antes, y tomé distintos medios de comunicación. Distintos noticieros, pero de distintas fuentes. Lo que yo buscaba no era ver reacciones, estímulo-respuesta, ¿no? En términos funcionalistas o conductuales, sino que las noticias me servían como disparadores, ¿no? Para hablar del tema, de la inseguridad, y ahí empezaron a aparecer otras cuestiones que a priori incluso yo no había considerado, ¿no? En relación con los medios. Cuando yo hice el trabajo de campo, además estaba en debate la nueva ley de comunicación audiovisual, con lo cual estaba muy en agenda el tema también de quiénes son los dueños de los medios y la cuestión de lo empresarial o lo ideológico. Después, más adelante, tuve la oportunidad en un proyecto de investigación financiado por CONICET y Defensoría del Público de trabajar con grupos focales, y la verdad es que, bueno, podría decir que es mucho más rico, ¿no? Lo que sale en un grupo focal que en la entrevista uno a uno, aunque se pueden complementar. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo de la cuestión metodológica, si no les cuento un poco cómo está armado el libro. ¿Quieren preguntarle algo? Compañeras, compañeros. ¿Puedo compartir un Power que tengo? Sí, sí, para que te pongo como... Quizás eso ayuda también para... Ahí está, ahí. A ver, sí. No voy a explicar todo el Power, pero sí para... ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Se ve. Bueno. Bien.
para pasar algunas filminas, como dice Alberto, quizás ayuda para guiarnos. Bueno, acá un poco como pensé yo el concepto de inseguridad en tanto problema público, entre el riesgo y el temor al delito, ¿no? Construir mi propio concepto de inseguridad, porque como decía Roberto, yo trabajo más de las percepciones de la inseguridad. Entonces necesitaba un concepto que sea también moldeable a mi propio marco teórico, ¿no? Y ese concepto yo lo pude construir a partir de relevar literatura sobre los riesgos y sobre el temor al delito, que son dos áreas muy robustas dentro de la sociología del delito. Y ahí fui recortando, ¿no? Bueno, dentro de todo este tema de las percepciones de la inseguridad, ¿qué me interesa? Me interesa focalizar en los medios de comunicación, específicamente en las noticias de inseguridad y más específicamente en la recepción de esas noticias. Siempre considerando que haya una consonancia intersubjetiva, ¿no? Es decir, siempre considerando que las noticias de inseguridad pueden hacer asidero, pueden incidir, pero siempre que haya algún vínculo con lo que llamamos la realidad, ¿no? Es decir, no parto de una mirada media centrista, ¿no? Es decir, que los medios construyen, manipulan, construyen ideas, inyectan ideas, si quieren ir un poco más atrás en las teorías de medios. Yo sé que no es ustedes no siguen una carrera de comunicación, ¿no? Claro, son estudiantes de criminología y ciencias forenses. Claro. Y esta es la única materia que tienen como vinculada a comunicación. Bueno, sí, por eso yo quizás hago mucha referencia a teoría de la comunicación, cualquier cosa me preguntan. Pero bueno, lo importante, para decirlo en términos más comunes, es decir, salir de esa mirada media centrista, ¿no? Es decir, que porque los medios dicen que hay inseguridad, la gente no sale a la calle y se queda encerrada, ¿no? Esa mirada, lo digo como un reduccionismo para que se entienda, ¿no? Que la investigación partió de relativizar esas miradas que cuando yo empecé mi trabajo eran realmente, eran discursos dominantes, ¿no? Mismo desde la agenda política, ¿no? Se decía que la inseguridad era creada por los medios, digo, era un tema controversial en ese momento. Hoy, la inseguridad por distintos motivos no está en el centro de la agenda mediática, principalmente porque el centro de la agenda mediática hoy son los problemas económicos, pero también, digo, se pueden pensar algunas de estos andaminajes teóricos y conceptuales desde otra perspectiva, ¿no? Porque lo que observamos ahora es que si bien la inseguridad no está en la agenda mediática, sigue siendo un problema en la agenda pública y política. Bueno, acá, no, simplemente algunas cosas las voy a pasar, pero bueno, ¿qué se entiende por sentimiento de inseguridad o percepciones de inseguridad? Que lo podemos pensar para este caso como sinónimos. Justamente tiene acá el anclaje más sociocultural, ¿no? Las representaciones, las explicaciones, las acciones, las emociones vinculadas al delito. Tiene intensidades diversas y formas cambiantes. Es conceptual y políticamente sospechoso, decimos, de su origen, porque siempre es un concepto polémico, ¿no? El de sentimiento de inseguridad. Es muy alto en toda América Latina y hay un desfasaje, ¿no?, entre las expectativas socialmente construidas de las protecciones y la capacidad efectiva de las sociedades de proporcionarlas, ¿no? Esa sería una definición que yo tomo de Gabriel Kessler, ¿no?, sobre el sentimiento de inseguridad. Se ubica en ese desfasaje, ¿no?, entre lo que uno entiende que ciertas sociedades o ciertos estados deberían garantizar en términos de protecciones y lo que efectivamente sucede. Bueno, esto es simplemente de la Defensoría del Público, igual hay algunos, ya está más actualizado, ¿no? Pero simplemente para mostrar que las noticias de policiales e inseguridad son la mayor cantidad de noticias de los noticieros son de policiales e inseguridad y además son las que más tiempo de pantalla tienen. Bueno, acá un poco esto ya lo conté, la característica de esta transición, que es un poco
la literatura que yo fui pensando, ¿no? en términos de contenido. Y luego, bueno, algunos debates que hay en relación a la recepción, pero bueno, esto lo voy a pasar porque quiero ir más al libro. Sí. Bueno, y el libro está pensado en 3 ejes. Uno es las percepciones de los públicos, es decir, cómo interpretan los públicos las noticias policiales, qué tensiones se establecen entre las representaciones de las narrativas mediáticas y la propia experiencia cotidiana con el delito. Ese es todo un apartado. Después vuelvo, pero para hacer el esquemita. El otro gran apartado del libro es sobre los procesos de trabajo de los periodistas de policiales, y ahí la pregunta central serían cuáles son los cambios más visibles en las rutinas periodísticas desde el posicionamiento de la inseguridad como problema público. Yo para esto entrevisté a 10 periodistas de policiales que trabajaban en ese momento en los noticieros vespertinos, periodistas que justamente habían cobrado mucha visibilidad, notoriedad, digo, no eran un columnista más, ¿no? Sino que justamente a partir del posicionamiento de la inseguridad como problema público, ellos tenían un rol protagónico. Y la verdad que fue súper interesante entrevistarlos. Yo en un principio me quería centrar solo, es interesante esto de la cocina, ¿no? Yo me iba a centrar solo en recepción, obviamente mirando el contenido, ¿no? Porque uno no puede analizar recepción si no analiza el contenido, pero las propias audiencias, los propios entrevistados, entrevistadas, me hablaban de estos periodistas, ¿no? En términos de referentes, bueno, Mauro Zeta, Canaletti, los seguían en las redes, los tenían identificados, confiaban en ellos. Entonces ahí, si bien en el libro está al revés presentado, porque está la parte periodística primero, decidí entrevistarlos. Y la verdad es que fue súper interesante. Ahora vuelvo, pero... Y la última parte, no, la tercera parte del libro está pensada en relación a la gestión de la seguridad y los medios, es decir, cómo inciden las noticias en las prácticas preventivas del delito y en las creencias sobre el crecimiento de la inseguridad. Es otra gran pregunta del libro. Y la última parte, bueno, analizo algunos relatos en tensión, ¿no? Que tienen que ver con el lugar de la inseguridad como un tema polarizante en los últimos años en la sociedad argentina. Bueno, no sé si, si volver, porque bueno, todo esto es mucho, no los quiero aburrir, pero quizás si a ustedes les interesa más alguno de los 4 ejes que marqué, puedo hacer hincapié, No, o yo no sé, pensaba, Roberto, lo que siguiendo, vienen viendo en la materia. claro, no, siguiendo la lógica un poco de lo que vos decías, si podés contar algunas reflexiones que fuiste tomando en relación a los periodistas que entrevistaste, en primer lugar, y después también si podías contar un poco de cómo eran esas diferentes percepciones que habían de esas noticias de seguridad en función de esas variables que ibas tomando, ¿no? De la cercanía, del género, del grupo etario, ¿no? Que también es reinteresante. Dale. Bueno, bueno, con los periodistas, acá ya están algunos de los periodistas que entrevisté. Y acá, bueno, yo creo que lo más interesante, o por lo menos a mí lo que más me llamó la atención en ese momento fue su autopercepción, ¿no? Como baluartes de la seguridad, ¿no? Ellos sabían que tienen un lugar importante, que son referentes, muchos incluso decían que ocupaban un lugar que la justicia no ocupaba. Entonces también daban consejos. En el libro hay ejemplos, ¿no? de los consejos que ellos dan en relación a, bueno, por ejemplo, si sale de un banco, no se tome un taxi, no se toque el bolsillo si llega la plata ahí.
¿no? Como toda una cuestión, una misión que ellos tenían en relación a la lucha contra la inseguridad, ¿no? Bueno, obviamente que había diferencias, ¿no? El periodista de Emilio Ruchansky, por ejemplo, de Canal 7, tenía una posición totalmente distinta en relación al tratamiento de la inseguridad. Eso también fue interesante, ¿no? Había miradas más clásicas, ¿no? Sobre los criterios de noticiabilidad clásicos del policial, como, bueno, sí, si la víctima es de clase media va a tener más visibilidad, si el caso ocurrió en un barrio de clase media, en un barrio acomodado, tiene más chances de tener cobertura mediática que si no. También la cantidad de personas que hay en una marcha contra la inseguridad, por ejemplo. Bueno, todas cuestiones que responden a criterios clásicos de noticiabilidad, ¿no? Para los que estudiamos carreras de periodismo y comunicación. Pero además acá se sumaba la cuestión del posicionamiento de la inseguridad como un problema público, ¿no? Como un tema más a considerar. Y acá lo que decía que había matices, ¿no? Por ejemplo, el periodista de Canal 7 me decía, bueno, no, todo tiene un límite, ¿no? Nosotros somos el Estado, no podemos subirnos a la ola por el rating. Pero dice, a veces me cuesta, es una discusión que hay que dar, ¿no? En especial, bueno, con la cuestión del rating, del minuto a minuto. Algo que aparecía, por ejemplo, en los grupos focales, que yo pude hacer después, que no apareció tan claro en estas entrevistas, es también la cuestión del morbo, ¿no? ¿Por qué la gente consume tanto policial? ¿No? Si bien al principio no lo miro, todos coinciden en que las noticias son exageradas, pero después, cuando uno pregunta, todo el mundo conoce los casos, los sigue. Bueno, y ahí hay varias cuestiones que se juegan, ¿no? Un poco la presentación de la noticia como infoentretenimiento, ¿no? Uno va siguiendo los casos policiales como una novela, como, bueno, ¿quién será el asesino? Y también la cuestión de esto, del morbo, ¿no? Y bueno, bueno, y a mí no me pasó, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Hay toda una línea emocional en la recepción de las noticias de inseguridad. Bueno, y ahí hay algunos criterios que tenían que ver con los condicionamientos que fui comentando recién. Y acá, bueno, con este gráfico, lo que quería señalar, que también aparece en el libro, son ciertas tensiones que aparecían al interior de las redacciones con algunos periodistas, y además, bueno, como ustedes ven, son todos periodistas de renombre, ¿no? que pueden cuestionar ciertas rutinas periodísticas en relación a, bueno, a qué darle visibilidad, ¿no? Por ejemplo, los periodistas, muchos decían, me esperan madres a la salida del canal desesperadas porque sus hijos no aparecen, y cuando yo le digo al editor, al productor, vamos con esta noticia, dicen, no, esta noticia no mide. Entonces ellos por ahí aprovechaban un minutito de aire y lo decían, ¿no? Estas pequeñas tácticas que muchos van encontrando, y que tiene que ver también con esto que yo les comentaba, ¿no? Con este posicionamiento u autopercepción de tener que cubrir espacios en los que la justicia no actúa. Brenda, igual el Sí. punto, ¿no? Digamos, vos un poco lo contaste en el recorrido histórico, ¿no? Digamos, de esto de los noticieros 24 horas, ¿no? Y después el minuto a minuto como una necesidad, ¿no? Ahí que va marcando esa agenda, ¿no? Esa presión del rating sobre... Sí, me había bloqueado. Sí, desde ya. Y ahora que te cuento, estoy trabajando con portales, que también los portales hoy tienen las métricas que creo que es peor que el rating, porque ellos ven minuto a minuto si una noticia mide, si no mide, si mide mucho una noticia, sacan al periodista que está haciendo algo para que escriba más sobre ese tema. Digo, Google Trends, todo lo que son las tendencias, la conversación en Google, las conversaciones en las redes. O sea, hoy diría que es una locura total trabajar en medios porque estás pendiente todo el tiempo de esto. Y
he seguido trabajando, entrevistando a periodistas, a editores de audiencias, ¿no? Que es una figura nueva en las redacciones de los portales. Y bueno, y el trabajo es así, ¿no? Ir lidiando entre cierta agenda que hay que cubrir, pero bueno, siempre mirando qué mide, qué no mide, y qué le está midiendo la competencia. O sea que Y es muy ahí, desgastante. y en ese trabajo este nuevo trabajo que estás haciendo, ¿hay una mirada crítica de cómo eso quizás te lleva a generar una situación de violencia simbólica o la vulneración del derecho de alguna víctima de un hecho de violencia o una situación revictimizante? ¿O en realidad en esas entrevistas que hiciste con periodistas también, digo, ¿hay una mirada crítica de eso o es una práctica naturalizada esto de estar corriendo atrás de ese minuto a minuto, de esas métricas, del rating? Sí, depende del periodista, ¿no? Pero en general sí hay una mirada crítica en general, ¿no? Por la precarización del trabajo periodístico, que eso se ve tanto en Buenos Aires como hemos hecho trabajos también en distintas provincias y es algo que se repite, ¿no? Si un periodista tiene que hacer 10 notas por día, bueno, lo más probable es que levante de redes, levante de Canal Noticias 24 horas, con suerte levantará el teléfono para llamar, para chequear algún dato con la comisaría, ¿no? Pero eso lo que muestra es que hay muchos errores, que hay, bueno, esto que decíamos, ¿no? Víctimas que aparecen con nombre y apellido. Esto se ve mucho, lo que decís vos, Roberto, con el tratamiento de los femicidios, por ejemplo. Que si bien en los títulos hoy nadie va a titular crimen pasional, un femicidio, pero cuando uno lee el contenido de la nota, se reproducen estructuras patriarcales en el contenido, ¿no? Siempre está la sospecha de la víctima, cómo estaba vestida, qué hacías ahora sola por la calle, por qué se subió en auto un desconocido. La sospecha aparece. Entonces, todavía queda mucho trabajo por hacer. Ahí la Defensoría del Público está haciendo un trabajo, bueno, como sabés, con recomendaciones y demás, pero bueno, lo que dice la Defensoría también es que cuando ellos arman alguna reunión con periodistas, la mayoría no va, o después en el día a día, con la vorágine, las breaking news, y bueno, digo las breaking news porque justamente hoy tener una primicia es ganar en el tiempo también, no es solo tener la noticia, sino postearlo primero o en redes, entonces es complicado. Yo la verdad que en el caso de femicidios lo veo muy claro y es preocupante. También, bueno, está medido que la gente hoy lee título, volanta y con suerte 2 líneas más, ¿no? Porque también somos audiencias multitasking, que estamos todo el tiempo recibiendo información, consumo incidental, ¿no? Te quieras o no te quieras informar, las noticias te llegan. Así que es un escenario complicado, ¿no? Se vio mucho con el COVID, ¿no? La sobresaturación de la mano de la desinformación, la gente confía cada vez menos también en las noticias. Así que bueno, es un escenario bien Sí, complicado. es como un bombardeo superficial, ¿no?, de información. Ahí, creo que alguna vez te lo mencioné, hay un texto que vimos, en realidad, que hizo Guillermo Berto, que hablaba también de, en esa precarización laboral, la funcionalidad que cumplen estas noticias vinculadas a temáticas de inseguridad, ¿no? Que son noticias muchas veces con alto impacto, que se pueden resolver con un bajo costo, ¿no? Y como que hay cierta funcionalidad de este tipo de noticias. Sí, sí, sí. En general, si me tenés que pasar ese texto, ahora me acordé que me lo habías mencionado, pero no me lo pasaste, es interesante. Por ejemplo, con Agenda COVID, lo que vimos con Esteban Zunino, él tiene el observatorio que se los recomiendo a los que les interesan los temas de medios de la Universidad Nacional de Cuyo, que los primeros temas que rompen con el consenso que había en relación a las medidas que Alberto Fernández había determinado en relación con el coronavirus son temas de inseguridad, ¿no? No sé si recuerdan la noticia de los presos que los dejaban salir a todos o sea, una Y la desinformación supuesta total, liberación masiva de presos, como se ha instalado, liberación ¿no? masiva.
liberación masiva de presos, todo lo que era con el control y la sanción. Bueno, después más adelante sí vino Vicentín y otros temas que fueron rompiendo la agenda, pero es como decís vos, cualquier noticia de inseguridad tiene un alto impacto, pega en la agenda, es utilizada políticamente, y bueno, eso es un problema. Sobre todo, bueno, cuando se dan esto que decíamos, ¿no? Datos que vulneran a las víctimas, o cuando hay una persona desaparecida, ¿no? Que empiezan por las redes sociales a dar información. Digo, todavía falta, es un tema súper interesante porque todavía falta muchísimo. Y acá, bueno, esto que les quería mostrar, que quizás en forma comparativa es interesante, cuando yo hago el cruce, ¿no? Entre las audiencias y los periodistas, encontré dos dimensiones donde se cruzaban, y una es la repetición de la información, ¿no? Tanto en los grupos focales como en las entrevistas aparece esto de cansa, el policial cansa, satura, ya no quiero ver más policiales, me genera aburrimiento, desdén, sé que murió una persona, quizás me da pena no empatizar, pero ya es agotador, todo el día policial, que bueno, que si uno ve los datos de la Defensoría del Público del Observatorio, ve que es cierto, ¿no? Que realmente los policiales son los que más tiempo de pantalla tienen y más duración. Y cuando yo le preguntaba a los periodistas por esto, bueno, ellos decían, no, bueno, en realidad es una consecuencia de la transformación del sistema de medios, canales de noticias 24 horas, y de la realidad, dicen ellos. Repetimos noticias porque no tenemos más, no tenemos mayor financiamiento para cubrir más casos, ¿no? Si no, haríamos más casos todavía. Ahí había algo que se cruzaba que era interesante, ¿no? Y desde ya que ellos niegan, ¿no? Cualquier mirada manipulatoria en relación al exceso del policial, sino que, bueno, ellos dicen, uno va a buscar y está, ¿no? Esa sería su justificación. Y la otra cuestión que aparecía, que un poco yo les fui anticipando, tenía que ver con, bueno, ¿por qué miran policiales, no? Porque en general, tanto en los grupos focales como en las entrevistas, aparece esta mirada de, no, bueno, el policial, ya sabemos, la mancha de sangre. Y eso es una característica que la verdad que atravesaba clase social, atravesaba género, que atravesaba variable etaria, ¿no? Incluso en la variable, los más jóvenes hasta se reían cuando les pasábamos noticias, no, eso está exagerado, está armado. Entonces, ¿por qué miran? Bueno, porque queremos estar prevenidos, ¿no? Las noticias también, a pesar de ser sensacionalistas, nos dicen dónde está el delito, nos dicen cuáles son las nuevas modas delictivas, nos indican cómo cuidarnos. Y había ¿no? Una dimensión de consonancia cognitiva, ¿no? En relación también al posicionamiento de los periodistas como referentes del tema en la seguridad, esto que yo les contaba, de brindar consejos, sugerencias. Ahí encontré un nuevo contrato de lectura, ¿no? Si quieren pensarlo en términos veronianos, entre la inseguridad mediatizada y las audiencias. Bueno, no sé qué más les puedo contar. Lo de... ¿Esto me habías dicho o lo de... no me acuerdo, la cercanía? No, lo que yo te había preguntado, igual esto me parece interesante, ¿no? Digo, esto de la estigmatización del delincuente, pero no, en realidad tenía que ver con, claro, la cercanía, cómo era percibido, de esto que vos planteas un poco en el texto, ¿no? Cómo hay las distintas interpretaciones que hay sobre esas noticias, ¿no? Digamos, en relación al género, a la cercanía, incluso me pareció interesante esto de la mirada en relación a cómo perciben las mujeres y cómo eso también es criticado desde el feminismo, que hace una resignificación de eso. Sí, bueno, lo paso rápido porque es largo esa parte, pero algunas cuestiones que inciden tienen que ver con
con esto ya les contaba que hay mucha desconfianza, pero esa desconfianza se matiza, ¿no? Cuando aparecen las víctimas hablando en primera persona, contando lo que vivieron, ¿no? Ahí se corría ese manto de desconfianza o de acusación de sensacionalismo. Luego, bueno, como decía Roberto recién, la cercanía incide en la pregnancia, ¿no? Es decir, en lo que uno recuerda. Cuando yo preguntaba, bueno, ¿qué noticias policiales recuerdan? La pregnancia era importante, ¿no? Perdón, la cercanía era importante, lo que Kessler llama la presión ecológica, ¿no? Que es una suerte de victimización anticipada. Es decir, bueno, le pasó a esta persona, pero me podría haber pasado a mí, porque yo camino todos los días por esa calle a esa hora. Y la empatía con la víctima, ¿no? Claro, eso era muy claro. Bueno, acá está el caso de Píparo, era un caso que las mujeres, podría decir, en general, es un caso que pregnó muy fuerte, ¿no? Para las mujeres, ahí el género jugaba mucho. Otro caso era de un turista fotógrafo que lo balearon en la Torre de los Ingleses, entonces había dentro de los participantes del grupo focal un fotógrafo, entonces decía, yo me acuerdo de ese caso porque me hubiese pasado lo mismo, la cámara uno se lo ata, ¿no? Esta cosa de ponerse en el lugar de, era interesante cómo aparecía esa interacción cuando veían las noticias, o las noticias que ellos o ellas recordaban. Luego, bueno, la cuestión de las olas de inseguridad, que es donde más claramente aparece la desconfianza, la acusación de que están armadas, ¿no? Eso, lo mismo, es algo que antes era sí, algo que veíamos los que estudiábamos comunicación, periodismo, la construcción de las noticias, y hoy es parte ya del saber común, ¿no? Nadie dice que siempre está esta desconfianza, la noticia no refleja la realidad, ¿no? Nadie dice eso hoy. Eso se ve mucho en los estudios de audiencias que yo he seguido haciendo. Bueno, depende quién lo diga, me informo de esta fuente, pero también veo otras, ¿no? Nadie quiere ser víctima de la desinformación. Eso también es un tema súper interesante, ¿no? Nadie quiere ser el que no entendió. Y hay ahí un trabajito de, bueno, mirar otras fuentes. Y acá, bueno, un poco de la mano de lo que decía antes, ¿no? La polarización, ¿no? La credibilidad de la noticia también está atada al posicionamiento político y lógico del medio en cuestión. Hoy nadie mira un canal, o casi nadie, ¿no? Podríamos decir, sin identificarlo político, ideológicamente. Eso no era algo común, no sé. Mi familia leyeron toda la vida Clarín, y Clarín era un diario neutral, ¿no? Y hoy mi papá agarra Clarín y dice, no, ya está, ya no lo puedo ni leer, porque todo mal, todo en contra del gobierno, ¿no? Y mi papá no estudió comunicación, no estudió periodismo, pero eso es interesante, la polarización, el escenario antagónico de medios que tenemos, es claro, y eso atraviesa todas las variables sociodemográficas. Y esto pasa para inseguridad, como también obviamente para otros temas, ¿no? Como política, economía. Pero, acá sí voy a ir a este último, la mirada del libro o el aporte que en ese momento quizás yo pude hacer a través de esta investigación es justamente ver eso, ¿no? Digo, porque que las noticias de economía sean polarizantes era una cosa, pero cómo la inseguridad como tema se transformó en un issue, en un tema que polariza, fue algo que se fue viendo en la investigación, ¿no? A partir de esto, de las posturas políticas, de cómo se consumían, de personas que me decían que en su barrio caminaban a las 10 de la noche a pasear el perro, pero cuando yo preguntaba por la situación de inseguridad me decían que no se podía vivir, que te mataban por un par de zapatillas. Entonces es ahí donde uno logra, de a poquito, ¿no? Con sutileza, ir viendo cómo ciertos discursos mediáticos se van enhebrando y van construyendo, van colaborando en la construcción de ciertos dispositivos discursivos que, bueno, terminan formando creencias, que esas creencias también actúan en forma performativa, ¿no? En relación a cómo nos movemos, cómo pensamos, en relación, en este caso, a la inseguridad.
Pero creo que lo más interesante es eso, y siempre con sutileza, ¿no? No acusar a los medios de culpables de la inseguridad, ni tampoco subestimarlos, ¿no? Hay miradas, hay intenciones, pero también, bueno, hay cuestiones de la vida cotidiana, y bueno, y hay que ir viendo cómo estos discursos se van enhebrando, ¿no? Y más ahora que, como decía recién, el bombardeo, ¿no? El bombardeo. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo, ya hablé un montón. A ver, compañeras, compañeros, ¿alguno quiere preguntarle algo Voy a a Brenda? enchufar mientras enchufo la... Dale. También pueden preguntar en el chat. Ahí ponen, de mi parte no tengo preguntas. ¿Querés, Brenda, dejar de compartir? Así nos vemos las caras. No sé si alguien... Ahí ponía, bueno, un par de Bien. compañeras que no tenían preguntas. Yo lo que te preguntaría, no sé, no quiero obturar si alguien quiere decir algo. Por mi parte no, profe, se entendió todo súper claro. Bueno, no, yo lo que quería sumar como pregunta era, algo un poco dijiste, Brenda, pero si puedes también desarrollar un poco más. El libro fue publicado en el 2020, ¿no? Con obviamente una investigación previa. ¿Cómo ves ahora, ¿no? ¿Cómo se presenta el nuevo escenario? Vos decías, ¿no? Que justamente que avanza más la complejidad. Digamos, ¿cómo ves el escenario actual comunicacional, los nuevos desafíos y también las consecuencias de ese nuevo escenario comunicacional? En esto de los portales, la incidencia de las métricas, las presiones que hay al interior de esos medios, la precarización laboral, digo, hay como un montón de variables que atentan con la comunicación como un servicio, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el escenario es complejo. De hecho, se está tomando, sobre todo a partir de la experiencia que tuvimos con la pandemia, ¿no? Se está tomando más seriamente la cuestión de la desinformación, digo a nivel de proyecto estratégico, ¿no? Se está considerando porque realmente lo que se ve es que tiene efectos reales en la población. Y el principal problema que tenemos es, insisto, para mí es el escenario antagónico de medios, una sociedad muy polarizada en términos políticos, y entonces es muy difícil. Por ejemplo, el libro de Argueta y Calvo, que trabajan el tema de fake news en Twitter, es interesante, ¿no? Lo que ellos muestran, que es que en un experimento que hicieron, armaron 2 tweets, uno verdadero y uno falso, y lo que encuentran es que a las personas que después le decían que ese tweet era falso, le preguntaban, ¿lo compartirías? Y si hacía consonancia con su postura previa sobre el tema, decían que sí. Es decir, no importaba que le dijeran que la información era falsa, pero sí era en contra de un político con el que ellos no estaban de acuerdo, ¿se entiende? Lo compartían igual. Algunos dudaban, otros no. Entonces ahí hay un problema que para mí trasciende lo mediático, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad polarizada que tenemos, y esta cuestión de que si yo recibo una noticia que hace asidero con mis ideas previas sobre ese problema público, lo comparto. Es el principal problema que yo veo hoy. Después, bueno, sumado a toda la cuestión periodística que se suma a la precarización laboral. Hoy las redacciones tienen monitores donde ven qué noticia está primera. Digo, yo fui periodista, trabajé en medios y me retiré a tiempo porque realmente
uno como periodista, ¿qué quiere? O cuál es el oficio del periodismo. Bueno, construir una noticia, consultar la mayor cantidad de fuentes posibles, ir construyendo un relato donde haya distintas voces, y así no se puede, ¿no? Que eso es un poco lo que está pasando ahora entre las generaciones viejas de periodistas y las nuevas, ¿no? Porque si vos periodista me haces 2 notas por semana, no me sirve. Entonces se contratan periodistas que levantan cables, que no hacen un llamado. Entonces, Yo doy como todo, ejemplo la atención que se ve en Página 12, ¿no? Digo, cómo uno ve las notas de los viejos periodistas, o que tienen otro claro, recorrido de las viejas periodistas, y cómo operan, funcionan las redes de Página 12, donde responden a la misma lógica que Infobae, que, no sé, que otros medios, donde, digamos, algo que a mí me impactó en un momento fue que un muchacho se le había atorado la cabeza en el tren, que era una situación humillante, era un video que estaba en las redes de Página, digo, que sería como impensado si uno conoce un poco la tradición del valor que tuvo, ¿no? Ese medio históricamente. Sí, bueno, mi nombre es Cristina y yo también trabajo un poco con Roberto en el tema de algunas cuestiones de la cátedra. Y bueno, excelente, me encantó todo lo que has dicho. Y más que nada yo quería, el otro día estuvimos viendo en la clase que tenemos los días lunes, todo el tema de la agenda setting y cómo los medios se copiaban entre sí. Bueno, yo veo, bueno, estoy de acuerdo que específicamente hoy los medios agarran todo lo más fácil, digamos, lo que no tiene fuente, lo que le aporta un video casero que graba una persona que va por la calle y graba el hecho delictivo o la situación, el accidente, y lo toman como un insumo importantísimo. Y yo me preguntaba que a veces cuando uno ve los noticieros, en algunos, que pasan algunas cuestiones buenas, digamos, como rememorando historias o revalorizando personas. Si bien ese insumo la gente lo toma como positivo y a veces si comentás con otras personas decís, ay, qué bueno que estuvo esa nota y demás, porque hoy los noticieros no hacen más de ese tipo de notas, porque al final vos prendés la tele y está todo el tiempo cuestiones delictivas o cuestiones inseguras o accidentes, o bueno, el morbo todo el tiempo y más en el horario del almuerzo. No sé, te pregunto eso por qué, porque no hay presupuesto, porque no es vendible, o porque si bien en la opinión pública la gente lo consume, digamos, el hecho, las buenas noticias. No sé si tiene alguna, si me puedes responder eso. sí, un poco yo creo que tiene que ver con la precarización, como vos lo ves en los noticieros. Antes recuerdan que había programas que recorrían, que iban a lugares, ¿no? Que mostraban situaciones, y hoy no se hace más eso. Hay mucho periodismo de escritorio, ¿no? Y después, bueno, lo que los periodistas te dicen es que no mide. No, el otro día entrevistamos a una editora en Clarín y decía todo lo que tiene que ver con pobreza, con desigualdades. La gente dice, no lo lee, no tiene mucha repercusión. Y bueno, ella decía, es una lucha de uno como periodista, pero salvo que sea un caso especial, bueno, Infobae, por ejemplo, tiene mucho. Infobae tiene esas notas de la persona que nació sin nada y luego, digo, esas notas de meritocracia. Sí, Pero lo que ellos dicen es eso, que no. Tengo ese testimonio que es impactante, esa periodista que dice, la pobreza hoy no mide, la gente ya no quiere ver eso, no le interesa. Pero bueno, ahí estamos en el huevo y la gallina, ¿no? Cuando uno hace los grupos focales, las audiencias al revés, dicen, estamos hartas y hartos de los policiales. Entonces, bueno, es como un callejón sin salida.
Ahí igual no se jugará un poco también como lo políticamente correcto, que es criticar quizás a esas noticias de inseguridad, ¿no? Como pasaba, digo, no sé, con otras temáticas, ¿no? Con el voto culposo, que hay a veces aparece en las encuestas, que miden una cosa y la gente, como esa cosa de que lo políticamente incorrecto es... Sí, como Tinelli, cuando hacíamos los trabajos de Tinelli, nadie miraba a Tinelli. Claro, claro, y después estaban todo el mundo hablando de... Claro, es un consumo vergonzoso Tinelli. Sí, Ahí va, ese era el término. sí. Sí, yo creo que un poco sí, ya te digo, con los grupos focales, pues, de hecho, cuando yo empecé mi investigación y empezaba preguntando por noticias, pues decían, no las miro, y lo que hice fue al revés. Empecé a preguntar por inseguridad, y ahí ellos me traían los casos. Ay, ¿cómo Claro. te enteraste de ese caso? No, porque lo escuché en la radio. Sí, yo creo que un poco hay de eso de consumo, un poco, bueno, lo que aparte tiene el trabajo del rol social, el rol pedagógico, la preocupación, es un tema de conversación cotidiana, uno va al trabajo, se entera, bueno, le robaron a tal, pero sí, lo que preguntaba igual Cristina es un tema que el otro día entrevistábamos a un editor de La Nación y él decía que ellos mantienen ciertas notas igual por la línea editorial del medio, ¿no? Por ejemplo, ley de humedales, que no mide, que es un tema que no sé por qué no interpela, porque la verdad es que debería ser un tema que nos movilice, y dice, pero nosotros lo mantenemos por tradición, porque, bueno, temas de, por ejemplo, la HOM de La Nación predominan temas de política y de economía, y cuando uno ve las más leídas son policiales, farándula, el clima, el próximo fin de semana largo. Pero bueno, ellos dicen, mantenemos esas notas en la home porque nuestra tradición es, La Nación tiene una marca, ¿no? Digo, ellos también están preocupados, ellos ven que las audiencias son cada vez más fragmentadas, que las audiencias están polarizadas, en especial Clarín Nación, que tiene el modelo de suscripción por pago. Hay toda una preocupación y un reayornamiento, ¿no? En torno a cómo captar mayores audiencias. No es un tema que a ellos no les preocupa. Así que a mí me parece que, bueno, esto que hay que seguir trabajando. Yo también estoy pensando, trabajando en temas de alfabetización mediática, ¿no? Que me parece que es importante que se implemente en las escuelas, ¿no? Todo lo que es el proceso de cómo leer los medios. Pero bueno, a mí porque es un tema que me desvela, ¿no? Y que me interesa, pero creo que sí, que hay este cóctel, ¿no? De saturación, de desinformación, de desconfianza, pero a la vez necesidad de estar informado. Es como, si me preguntan el panorama que yo veo hoy, es ese. En un momento hablabas, Brenda, de la polarización, ¿no? Digamos que hay en la Argentina, pero también, o yo lo interpreté así, ¿no? El texto de Natalia Aruguete, esto de como es un fenómeno en realidad, ¿no? Digamos, regional por lo menos, ¿no? Esto de cómo la lógica de las redes, de las nuevas tecnologías, que va llevando, ¿no? Esta lógica del filtro burbuja también, donde nos vamos, en producto de esa forma de comunicar, nos vamos polarizando, ¿no? Porque vamos reforzando nuestro punto de vista. ¿Es así? ¿Vos lo ves así? Sí, es así. Todo este debate, ¿no? Que hay que las redes venían a democratizar la palabra, las voces, que iba a haber más voces, más pluralidad informativa. Y no, lo que muestran los estudios es eso, que el algoritmo te va mostrando lo que vos querés leer. Sí, Twitter quizás es un poco, a veces hay alguna discusión que uno encuentra, pero después toda la cuestión de la consonancia y la disonancia cognitiva, ¿no? Uno tiende a dejar de leer cuando hay disonancia cognitiva, y bueno, entonces el algoritmo ya te va mostrando que quieres leer, te refuerza lo que vos pensabas antes del tema. Por eso digo, bueno, los medios hacen, pero también hay que hacerse claro que estamos en una sociedad más allá de polarizada, ¿no? Mucho más para mí de centro derecha en muchas cuestiones, ¿no?
temas raciales, temas de género, que bueno, a veces uno por estar en la academia está en un reducto, ¿no? Pero la verdad es que todavía esas ideas, cuando hay alguna puntita, ¿no? Alguien que abre un debate, afloran. Hay discusiones que no están saldadas en la sociedad argentina, evidentemente, y eso es una preocupación que para mí trasciende lo mediático. Claro. Jimena sumaba una pregunta en el chat, no sé si Jimena querés decirla o preferís que la lea. Bueno, la leo. Ahí me dio vuelta nomás en que los periodistas digan que no le daban lugar a ciertas noticias por falta de presupuestos. Ellos por fuera del medio en que trabajan no hacen investigación, por propio medio, digamos. Me parece que apunta a esto, ¿no? A por qué falta investigación en los espacios periodísticos. Sí, en realidad los periodistas, o sea, dos cuestiones, no sé bien a qué te referís. Cuando yo decía que no le daban lugar a ciertas noticias, esto que yo decía que las esperaban en la puerta del canal, y eso no es por falta de presupuesto, es porque no responde a los criterios de noticiabilidad, entonces los productores las dejan afuera. Y en relación a propios medios, sí, te diría que hoy son pocos los periodistas que hacen investigaciones como se hacían antes, ¿no? Un poco falta de interés, pero más que nada es que no hay tiempo. Si vos tenés que hacer 10 notas por día, levantar, escribir, editar, porque yo los que conozco muchos que eran periodistas de investigación, hoy son editores, entonces encima tienen que editar. Es difícil hacer periodismo de investigación hoy en Argentina. Un poco sí, falta de financiamiento y otro poco el tiempo. El tiempo que, bueno, en las redacciones hoy es muy tirano porque justamente, antes no pasaba, no sé, cuando yo trabajaba en un diario, a lo que podía aspirar como mucho era que mi nota vaya a tapa y era un golazo. Y bueno, si el diario el otro día se vendía mucho, era probable que esa nota hubiese impactado, pero ahora te enterás en el segundo que se está subiendo al portal. Entonces, es mucho más complicado, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere sumar otra pregunta, un comentario. Compañeras, compañeros. Bueno, Brenda, no sé si querés decir algún mensaje final a modo de conclusión de lo que fuiste compartiendo. No, bueno, esto estuvo interesante, que les conté un poco del libro y un poco también de cómo yo también voy repensando, ¿no? El campo de investigación, que eso es importante, ¿no? No quedarse con, sobre todo cuando uno trabaja de esto, ¿no? Con temas socioculturales que se van moviendo, ¿no? Se van moviendo, depende el gobierno, depende de los políticos, la agenda pública, los casos que impactan más o menos, hay muchas variables. Ya les digo, hoy lo veo más claro con femicidios, ¿no? Esa transición al tratamiento y también cómo se van fisurando ciertos discursos que todavía reproducen estructuras patriarcales en los discursos. Y bueno, y también algo que no dije que me parece importante es cuando uno ve noticias de delito, ver todo el abanico, ¿no? También pensar en corrupción, que cuando uno pregunta en los grupos focales no aparece como un tema. Uno preguntábamos dónde ubicarían noticias de corrupción en política, a una sociedad. Preguntamos, ¿creen que tiene vínculo con su vida cotidiana? No, ninguna. Los políticos son siempre lo mismo, roban. Eso era interesante en los grupos, ¿no? Donde uno podía ver la empatía con femicidios, aparecía mucha mayor empatía con femicidios y violencia de género que con corrupción. Y bueno, no, mi mensaje es ese, ¿no? Simplemente mirar a los medios de comunicación como un actor más dentro de un entramado sociocultural, ¿no? No aislarlos, porque eso nos quita justamente
lo interesante, ¿no? El rol de los medios y las redes sociales hoy. Así que bueno, espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa me escriben sin problema. Bueno, Brenda, muchísimas gracias por tu tiempo, por ayudarnos a pensar. Bueno, ahí te están poniendo en el chat, ¿no? Que muchísimas gracias, que estuviste súper claro, súper clara. Así que, bueno, y seguiremos pensando y debatiendo sobre la temática. Gracias, Bueno, Brenda. gracias por la invitación. Chau, chau. Un abrazo grande.